soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja, hoy, provincia de Buenos Aires, la escuela sin rumbo. Gustavo, oyentes, bueno, hoy vamos a hablar de las distintas directivas que en materia de evaluación, calificación, acreditación y promoción bajó la provincia de Buenos Aires. Es decir, nos vamos a ocupar de la jurisdicción educativa más grande de todo el país. Y sí, estamos casi terminando el año y los lineamientos sobre qué deberían haber priorizado los docentes durante la virtualidad llegan recién ahora. Lo cierto es que estamos ante una nueva ficción para la educación de millones de niñas y niños. Bueno, veamos. En primer lugar, que los lineamientos lleguen cuando recién se acaba el ciclo es un problema, porque implica tirar por la borda, por lo menos en la mente del gobierno, el 2020, traspasando el problema para el 2021. Claro, en lugar de decir no nos importa, hablan de la continuidad de las trayectorias de las y los estudiantes como un principio de justicia educativa. ¿Cuál es la justicia? Que no repitan, así lo fija el gobierno. Y lo cierto es que el quehacer llegue recién a fines de octubre, cuando la pandemia empezó en marzo y la suspensión de clases presenciales data del 16 de marzo, da cuenta de la irresponsabilidad del gobierno de Kicillof. Y quiero decir, esto no es justicia, es demagogia, toma una medida simpática y también es desprecio por los contenidos y la educación que van a recibir millones. Hablan de un acto de justicia frente a las condiciones desiguales de escolarización dadas por la posibilidad de acceder o no a la enseñanza no presencial, como si ellos no tuvieran nada que ver, como si no fueran el gobierno y entonces fuera hoy su absoluta responsabilidad garantizar el acceso a esa enseñanza no presencial con Wi-Fi gratuito y con dispositivos. Axel, a lo Bart Simpson, pretende emular al niño Yo no fui, pero Axel, sí, vos sos el responsable. En segundo lugar, pensemos qué les piden a las instituciones y a los docentes. Por un lado, un registro de los desconectados, consignando causas o motivos que no permitieron u obstaculizaron la continuidad pedagógica. A ver, por definición, si está desconectado, se supone que no tengo comunicación, con lo cual, a no ser que convoque al Espíritu Santo, no conozco las causas o motivos. Además, convengamos que se trata de una tarea, una vez más, que debería garantizar el Estado, a través de los distintos organismos destinados a atender la niñez. Porque sabemos, las escuelas tienen equipos de orientación escolar absolutamente insuficientes para recabar tal tarea. La idea de que un diagnóstico permitirá una buena estrategia es correcta, pero una vez más, esa idea llega en el mes 10 del año y dentro de un sistema educativo que está esquilmado del personal capacitado para elaborar esa tarea. Y dicho sea de paso, también se debería relevar las condiciones de vivienda y de vida de los conectados. Como muestra basta un montón. ¿Alguien se preguntó cuál es la continuidad pedagógica que pueden realizar las 1.300 familias que en su gran mayoría, por no decir todas, tienen hijos y viven en Guernica? En tercer lugar, hay toda una serie de pedidos que son por lo menos contradictorios. Por ejemplo, el 2020 se aprueba con valoraciones de lo que se priorizó y alcanzó en este año. Es un informe descriptivo. Ahora, si un alumno se cambia de jurisdicción, los pases tienen que hacerse sobre la base de esas descripciones. Y esto es un verdadero problema. Los directores van a entender de lo que estoy hablando. Además, las escuelas tendrán que elaborar 2 informes de valoración pedagógica, el primero con el que la escuela hizo hasta el receso escolar y el segundo consignando lo actuado en relación a los contenidos prioritarios que llegaron una vez más en octubre y hay menos de 2 meses para realizar. Bueno, veamos ahora las soluciones para priorizar los contenidos. Por un lado, se apela al elemento histórico de degradación de los contenidos, esto es la conformación de trabajo por áreas de materias. Así, la provincia para el 2020 fusiona prácticas de lenguaje con literatura con inglés, todas las ciencias sociales,
con construcción de ciudadanía. Todas las materias de la orientación del ciclo superior van a funcionar en un único proyecto. Todas las ciencias naturales, educación física y artística. Va de suyo que las escuelas, previamente a estas directivas, fusionaron materias en áreas. Y si los agrupamientos que hicieron fueron distintos, voy a dar un ejemplo muy concreto para que se entienda de lo que estamos hablando. Si yo, en construcción de ciudadanía, me fusioné con matemática, porque quiero trabajar un proyecto de ESI sobre femicidios en pandemia, y entonces voy a proyectar estadísticas censales, bueno, deberé echar eso a la basura y respetar los nuevos agrupamientos de materias. En este punto se fijan 3 categorías posibles para encasillar a los alumnos al finalizar este año. Por un lado, las trayectorias educativas avanzadas, lo que se conoce como TEA, las trayectorias educativas en proceso, TEP, y las trayectorias educativas discontinuas, TED. Estos 2 últimos grupos son los que pasan a la promoción acompañada. Resulta interesante ver qué dicen sobre cómo será ese acompañamiento para alcanzar lo que no se logró en 2020. El acompañamiento son distintas acciones que desde febrero de 2021 se realicen, distintas instancias, es decir, actividades, apoyos, tutorías o materiales donde puedan participar, y esto es textual, distintos actores institucionales, equipo directivo, docentes, equipos de orientación escolar, preceptores, bibliotecarios, otros. Es decir, corremos y borramos la figura del docente especialista del contenido y el que recupera puede ser cualquiera. Fíjense que la resolución dice otros. ¿Quiénes serán esos otros? Madres, padres, auxiliares. En relación a las trayectorias de los alumnos de los últimos años, esos que están egresando, si bien se prevé la imposición de una calificación numérica en lugar de valorativa, se usan las mismas categorías para las trayectorias que mencionamos antes. La diferencia es que quienes acrediten trayectorias educativas avanzadas terminarán con una nota numérica y los que están en TEP y TED tendrán su boletín en blanco hasta abril de 2021. Para los que estén en esa situación, también se prevé un acompañamiento en diciembre de este año, en febrero, marzo y abril del próximo. Y se establece la posibilidad de tutorías combinadas, es decir, virtuales y presencial en pequeños grupos. Docente, después no diga que no le avisamos que acá ya se firmó la presencialidad antes de la vacuna. Si no hubieran aprobado en abril, estos futuros egresados, se establecen nuevas mesas evaluadoras a lo largo de todo el próximo año. Dicho sea de paso, para los que deban 2 años o más de una misma asignatura, se habilita la promoción integrada, es decir, sin diferenciar ningún programa, es decir, que sepan una generalidad y con eso nos alcanza. Para armar los registros de los alumnos, preguntan qué contenidos escolares se pudieron trabajar, qué actividades se propusieron, qué dificultades se presentaron y el epistolar observaciones, es decir, anota todo lo que tengas ganas. En paralelo a este documento que fija todas estas cuestiones que venimos analizando, la provincia acompañó con otro documento de 411 páginas, estableciendo los contenidos prioritarios para todos los niveles y modalidades educativas. Obviamente, Gustavo, no te preocupes, no lo vamos a analizar todo acá, pero sí vamos a destacar algunos ejemplos. Por ejemplo, para el ciclo básico para prácticas del lenguaje nos dicen, al igual que en los NAPS, que se debe seguir un corpus literario, leer un autor, un género, formar parte de situaciones de lectura y escribir como lector. Que los alumnos tienen que poder buscar información, comunicar información y también comunicar conocimientos. Bien. Dicho esto, ¿qué sugieren evaluar? Bueno, el progreso de cada alumno. Para eso nos piden que usemos recursos que tengan en cuenta la complejidad de cada quien, que diversifiquemos los quehaceres y como se trata de enseñar a leer y enseñar a escribir, lo que se debe evaluar es el progreso en relación al punto de partida inicial de cada alumno. Veamos qué dicen para matemáticas. Bueno, primero, además recordemos que las pruebas Aprender 2019 mostraron que el 72% de los alumnos en tiempos normales termina la secundaria sin saber lo básico, el 72%. La idea de que
Lo prioritario, ahora en pandemia, es adecuarse a lo que cada uno puede, también aparece para las matemáticas. Para ello proponen que se trabaje con procesos abiertos, finales abiertos, problemas abiertos, es decir, todo brega hacia las múltiples respuestas, porque textual, dicen, hay alternativas distintas para un mismo problema. Así, la matemática se vuelve el campo de la posverdad. ¿No me creen? Bueno, les voy a citar textual del documento. En nuestra sociedad abunda la información cifrada. La ausencia de una mirada crítica y la falta de análisis de porcentajes, lecturas gráficas y estadísticas nos vuelven vulnerables frente a las tentativas de manipulación. Es decir, es evidente que la lectura que nos proponen frente al más del 40% de la población que es pobre, es decir, que el 60% no lo es. Y no importa cómo se construyen los porcentajes, no, a la matemática eso no le importa. Va de suyo que ahora entendemos por qué más del 40% de los alumnos está en el nivel por debajo de lo básico en el rendimiento de las pruebas. Aprender en ejercicios tan simples como la regla de 3 simple, los cálculos de volumen, establecer funciones o relaciones, ¿no? Entonces, en este cuadro, una de las notas periodísticas que ponía a colación lo que pasaba en las pruebas a aprender decía: la pandemia va a agravar este cuadro. Y sí, pero no solo porque se va a profundizar la deserción, sino también porque la política educativa prioriza encubrir este cuadro. Por un lado, porque lo que nos invitan a priorizar, herramientas esenciales para, y textual dice el texto, para el ejercicio de la ciudadanía en el análisis de información cuantitativa y cualitativa acerca de problemáticas planteadas que puedan argumentar conceptos matemáticos, ¿no? Se pide que los alumnos organicen datos, que argumenten acerca de equivalencias sin establecer los mecanismos, que reconozcan algunas regularidades numéricas haciendo también conjeturas, ¿no? Y para el ciclo superior que se trabaje sobre todo con los problemas no resueltos en los años anteriores, es decir, no agreguemos nada, y si vamos a priorizar algo, dicen que se trabaje con probabilidades y estadísticas para la construcción de una ciudadanía crítica. Básicamente, estamos ante una matemática en clave de ley de medios. Y como si eso fuera poco, también la propuesta parece contextualizada, bueno, que cada quien haga lo que puede. Entonces, no extraña que si en un cuadro normal el 72% de los alumnos no puede resolver lo básico, bueno, esto se va a agravar por la sencilla razón de lo que nos están pidiendo priorizar. La estrategia es patear la pelota hacia adelante sin cambiar el fondo de la organización pedagógica, es decir, el trabajo personalizado y real para el seguimiento implica más recursos para garantizar la virtualidad y evitar una condescendencia que encubre el problema sin que se note, porque la contracara de esta comprensiva fijación de metas según las posibilidades de cada quien no es la mejora de la educación, es su inmolación en cientos de miles de pedazos, es el abandono de cualquier sentido real de justicia escolar, porque la justicia escolar es una educación que iguale lo estructuralmente desigual, no que profundice lo desigual diciendo que somos igualmente diferentes. Un análisis socialista de los problemas de la educación implica poner de relieve que la escuela está sin rumbo, porque el personal que la dirige ha perdido la brújula hace rato, y en esta degradación la burocracia sindical es la quinta columna. Hoy, más que nunca, los docentes deben recuperar su rol intelectual y discutir qué enseñar, cómo hacerlo y para qué. En caso contrario, vamos a acompañar la degradación educativa tanto en tiempos normales como en los de pandemia. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.